Amén. Santo y poderoso. Amén. Muy bien. Vamos a hacer una oración para encomendarnos en las manos del Señor y volver a darle gracias por su amor, su misericordia. Bendito Padre. Y para que esta oración también sea ministrada, ¿verdad? Sobre todos aquellos que luego escuchan y que ven. Amén. Sea por Facebook, por YouTube, por WhatsApp, que escuchan el audio también. Amén. Bendito Padre, en el nombre de Jesús, Señor, nos encomendamos en tus preciosas manos, Padre. Te rogamos que seas tú hablando con nosotros, Señor. Padre, ayúdanos a no ser de dura cerviz, Padre. Ayúdanos a ser tierra fértil, Padre Santo. Te rogamos en esta hora, Señor, que tú tomes, mi Señor, todo lo que viene a nuestra mente, que alejes toda distracción, porque, Padre, culto, mi Señor, venimos a cultuarte a ti, venimos a estar en tu presencia, Señor, y a recibir de ti. Por eso aparta de nosotros, mi Señor, toda preocupación, toda carga, todo, Padre, que podamos dejarlo en tus manos, mi Señor, y que con un corazón sincero, Padre, te estemos alabando y adorando, estando en tu presencia, prestando oído, Padre, y sobre todas las cosas te suplicamos que seas tú dándonos el entendimiento a través de tu Santo Espíritu, Señor. Esta oración, como te decíamos, Padre, sea ministrada sobre todos aquellos que escuchan, Padre, en el nombre de Jesús, mi Señor, y que tu palabra sea para salvación, Padre Santo, para edificación, para reprensión, para exhortación, Padre bendito, en el nombre de Jesús, todas cosas que son muestras de tu amor precioso, Señor, y de tu misericordia, Padre. En tus manos nos encomendamos, Padre bendito, en el nombre de Jesús, Señor, y glorifícate tú grandemente, Padre, grandemente en nuestras vidas, Señor. Te damos las gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Amén. Bueno, para los que estamos acá presentes, como hoy vamos a compartir la Santa Cena, tanto hoy y el culto que viene quizás sigamos, ¿verdad? Vamos a mirar, nuestro Dios es un Dios de pactos. Amén. De pactos, ¿no? Pacto, yo busqué el significado, dice pacto, dice acuerdo entre dos o más partes que obliga a ambas a cumplir una serie de condiciones, ¿no? Por ejemplo, cuando se lleva a cabo un matrimonio, es un acuerdo, un pacto entre dos personas, las cuales se deben respeto, amor, consideración, ¿verdad? Si una parte falla, el matrimonio falla, ¿sí? Y se divide, digamos, se deshace, se desintegra, ¿verdad? De igual manera es un pacto y vamos a ver este pacto de Dios. Vamos a ver varios pactos, porque Dios es un Dios de pactos y ha hecho pactos, muchos pactos, vamos a ir viendo algunos, hoy podemos ver algunos nada más, porque es extenso, pero vamos a ver en cuál pacto estamos nosotros, porque nosotros tenemos un pacto con el Señor y tenemos que entender cuál es ese pacto, porque tenemos que entender realmente qué es el compartir la Santa Cena, ¿verdad? El compartir la Santa Cena no es simplemente venir a tomar un poquito de jugo de uva y comer un pedacito de pan por congraciarnos con los hermanos. Tiene mucha importancia, ¿verdad? Y el Señor nos exhorta realmente a que prestemos atención y que nos escudriñemos, ¿verdad? Para tomar lo que es la Santa Cena y ser partícipe dignamente. Ahora, si no entendemos qué es la Santa Cena, es difícil saber si realmente nos importa, si estamos dignos, ¿verdad? Así que vamos a mirar los pactos de Dios. Y vamos a comenzar ahí, que creo que los hermanos ya todos tienen, en Génesis capítulo 9, donde nos habla del pacto, dice, de Dios con Noé. El pacto de Dios con Noé. Podríamos decir que es el primer pacto que hace Dios, ¿verdad? Lo hace con Noé y nosotros todos lo hemos visto, el pacto de Dios con Noé, que aún persevera. Y vamos a leerlo para ver a qué se refiere. Tomen asiento si quieren. Así están. Vamos a ir porque hay mucho para leer, ¿verdad? Vamos a mirar, así que dice, bendijo Dios a Noé y a sus hijos, ¿verdad? Aquí Noé estaba descendiendo del arca, ¿no? Había descendido. Dice, bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo, fructificad, multiplicaos y llenad la tierra. El temor y el miedo de vosotros estarán sobre todo animal de la tierra y sobre toda ave de los cielos, en todo lo que se mueva sobre la tierra y en todos los peces del mar, en vuestra mano se son entregados. ¿Sí? Vamos a detenernos ahí. Entendemos cuando Dios envió el diluvio que destruyó todo, salvo los que entraron en el arca, que fue Noé con sus hijos y las mujeres de su hijo y su esposa y los animales, ¿verdad? Destruyó todo Dios, todo, se arrepintió de haber creado al hombre, ¿sí? Y solamente halló justo a Noé y por tanto hizo entrar a Noé y a su familia.
al arca. Acá estaban bajando del arca, ¿sí? Entonces Dios le está hablando a ellos que habían hallado gracia y Dios había destruido todo por la maldad del hombre. Por eso les dice que el temor y el miedo de vosotros estarán sobre todo animal en la tierra. O sea, cuando nosotros estamos en santidad delante de Dios, Dios ha hecho todas las cosas para que el hombre se señoree de ella, ¿verdad? Ahora hoy vemos que si nosotros nos ponemos delante de un león, nos va a comer. Amén. Un león o un animal que come carne nos va a comer, Amén. ¿sí? Porque es la naturaleza. Pero cuando nosotros estamos en santidad real, cuando no hay pecado, Dios nos ha hecho para que nos señoremos. Él hizo todas las cosas para el hombre, para en función del hombre, ¿verdad? Entonces por eso les dice ahí, el temor y el miedo de vosotros estarán sobre todo animal de la tierra y sobre toda ave de los cielos y en todo lo que se mueva sobre la tierra y en todos los peces del mar, en vuestra mano son entregados. No quiere decir que si estamos en santidad nos vamos a ir a poner adelante de un león. ¿Saben por qué? Porque en ese momento dejamos de estar en santidad. Porque la palabra dice, no tentarás al Señor tu Dios. Ahora, si por alguna de las casualidades de esta vida nos encontramos frente a un oso, frente a un león, frente a un animal, si nosotros clamamos, el Señor nos va a salvar. Y si no nos salva, nos vamos con Él. Amén. Pero realmente entendamos, Él les hablaba así porque ellos acababan de bajar del arca y Él había destruido todo por la maldad y les había perdonado a ellos. Amén. Dice en el 3, todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como las legumbres y plantas verdes os lo he dado todo. Pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. Amén. Esto significa que nosotros no podemos, y lo dice y lo explica en el Nuevo Testamento, comer morcilla, ¿verdad? Porque tiene sangre. Lo dice ahí, pero carne con su sangre, que es su sangre, pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis, ¿verdad? O sea, no comemos sangre, ni animales vivos, ¿no? Ni animales que estén con toda la sangre, eso no se come. Dice en el 5, porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas, de mano de todo animal la demandaré, y de mano del hombre, de mano del varón su hermano, demandaré la vida del hombre. El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Mas vosotros fructificad y multiplicaos, procread abundantemente en la tierra y multiplicaos en ella. O sea, les dio pautas también, ¿no? O sea, derribé el pecado, exterminé todo por el pecado, pero les dice ahí que ellos no pueden matarse, no pueden herirse, o sea, les da pautas para vivir, ¿verdad? Dice en el 8, y habló Dios a Noé y a sus hijos con él, diciendo, he aquí que yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes después de vosotros, y con todo ser viviente que está con vosotros, aves, animales y toda bestia de la tierra que está con vosotros, desde todos los que salieron del arca hasta todo animal de la tierra. Si nosotros vemos que las únicas personas que habían quedado en la tierra eran Noé, sus hijos, sus esposas y la esposa de Noé, más los animales, ¿no? Pero las personas eran ellos, ciertamente nosotros somos descendientes de Noé, porque ellos se fueron procreando, fructificando, multiplicando, somos descendientes de Noé, ¿verdad? Dice en el 11, estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Después del diluvio que hubo, no ha habido otro, ¿verdad? ¿O fue el único? Está comprobado científicamente que hubo diluvio, que existió eso, no es una historia. Como muchos cuentan la palabra de Dios como una historia. No es una historia, es real y lo han mismo podido comprobar porque en las montañas más altas se han encontrado pequeños restos de mar, de cucharetas, de cosas que estaban en el mar, están en las alturas. ¿Cómo llega? El diluvio, las capas de la tierra, estudian las capas de la tierra y ven que es comprobado que el misma agua distribuyó distintas cosas que de otra manera no podrían estar ahí, ¿verdad? Está comprobado científicamente. O sea que no es una historia, amén. Sí, sí. Hay documentales que muestran y comprueban, pero aparte, o sea, científicos que no creen en Dios, ¿no?
Sí, sí. Pero no tienen otra que creer. ¿Cómo llegó eso ahí? ¿Verdad? No creen que quizás que haya sido el diluvio, pero la única manera es una inundación muy grande. Qué casualidad, ¿no? Así que dice ahí, en el 11 decía, estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Y dijo Dios, escuchen esto, esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros, y todo ser viviente que está con vosotros por siglos perpetuos. Fíjense cuál es la señal del pacto. A ver si me dicen lo que es. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes, y me acordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros y todo ser viviente de toda carne, y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne. ¿Conocen este arco? Porque yo sí lo he visto. Arco iris. Arco iris. Ese es el arco de Dios. Ese es el arco del pacto. ¿No sale acaso entre las nubes cuando llueve? Gloria al Señor por el entendimiento que da. Ese es el arco de Señor. Miren qué colores bonitos que tiene. Y es un arco de luz, ¿no? Porque el arco iris está comprobado que es luz que se descompone con la humedad. Ese es el arco del Señor. Lo hemos visto, ¿verdad? Entonces Él es fiel a los pactos que ha hecho. Eso vamos a irlo recordando para cuando veamos en qué pacto estamos nosotros, ¿sí? Así que dice, y sucederá, 14, que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes, y me acordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros y todo ser viviente de toda carne, y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne. Normalmente el arco iris sale cuando está parando de llover, cuando están las nubes, ¿no? Lo dice acá, está escrito, ¿verdad? Dice, estará el arco en las nubes, y lo veré y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente con toda carne que hay sobre la tierra. Este es un pacto de Dios aún con nosotros, que no habíamos nacido, pero es un pacto de Dios. Dijo pues Dios a Noé, esta es la señal del pacto que he establecido entre mí y toda carne que está sobre la tierra. Amén. En este pacto así sencillo lo vemos. Lo podemos comprobar y sabemos que es real y que Él no se desdice de lo que ha dicho. En cultos anteriores hemos visto cómo es nuestro Dios, ¿no? Que Él no miente, que no se arrepiente, que lo que Él dice lo hace. Ahora entendamos, pacto es de ambas partes. ¿Tá? Él ahora se comprometió en esto, hizo este pacto de no destruirnos más por agua, por diluvio. Ahora cuidado, recordemos, la paga del pecado es muerte. Él no puede negarse a sí mismo y no tiene por inocente al culpable, ¿verdad? Entonces necesitamos entender en cuál pacto estamos nosotros. Nos quedamos con este pacto de Noé, que hasta el día de hoy está vigente, o sea que así es nuestro Dios y está comprobado, ¿verdad? Ahora nos vamos a ir a Génesis 17, vamos a mirar el pacto que hizo Dios con Abraham. Precioso el Señor. El papelito siguiente que tú tienes ahí. Génesis capítulo 17. Bendito el Señor. Gloria a Dios. No, para ese lado. 18. Precioso el Señor. Grande. 17 grande. No. No, cuando capítulo, 29. cuando decimos, exacto, la circuncisión, señal del pacto, es el subtítulo. Cuando decimos capítulo es el número grande y versículo es el número pequeño. Capítulo el grande y versículo el pequeño, ¿verdad? Dentro de un capítulo hay muchos versículos, ¿sí? Así que dice la circuncisión, señal del pacto. Dice, era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció el Señor y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto, y pondré mi pacto entre mí y ti y te multiplicaré en gran manera. Ahí el Señor establece una condición, ¿sí? El Señor ya le había hecho una promesa
a Abraham, ¿sí? Una promesa de que él le iba a dar un hijo y que en ese hijo le iba a levantar una descendencia más numerosa que las estrellas del mar, ¿verdad? Que las estrellas del mar, perdón, que las estrellas y que la arena del mar, ¿sí? Ahora acá establece este pacto y le dice, pondré mi pacto entre mí y ti y te multiplicaré en gran manera, pero antes le dice, anda delante de mí y sé perfecto, obediente, ¿sí? En el 3 dice, entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo, he aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gentes. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Abraham, ¿sí? Dice padre enaltecido significa. Y Abraham significa padre de una multitud. Padre enaltecido. Y Abraham significa padre de una multitud. Dice en el 6 también, y te multiplicaré en gran manera y haré naciones de ti y reyes saldrán de ti y estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Recordemos, ¿sí? Que si bien nosotros nos consideramos y hablamos que, salimos de Noé también, porque Noé fue y sus hijos los que quedaron en la tierra, ¿verdad? También somos descendientes de Abraham por la fe, ¿sí? Somos contados descendientes de Abraham por la fe, por creer, porque a él fue hecha la promesa. Esa simiente que iba a ser enorme, más que la arena del mar, ¿sí? No solamente son los judíos, ¿sí? Que creen en nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Sino nosotros los gentiles, que somos la rama injertada en el olivo, ¿verdad? Esos somos nosotros y somos contados ahí, amén. Dice en el 8, y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras después de ti. ¿Iba ahí o me salté algún versículo? El 7. ¿El 7? El 7 dice, y estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti en sus generaciones por pacto perpetuo para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua y seré el Dios de ellos. Dijo de nuevo Dios a Abraham, en cuanto a ti, guardarás mi pacto, tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. ¿Sí? Ahora dice, este es mi pacto en el 10, que guardarás entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. ¿Sí? Veamos que aquí en el 9, ¿sí? El Señor le dice, dijo de nuevo Dios a Abraham, en cuanto a ti, ¿sí? Y eso sí era a Abraham y a su descendencia directa, ¿sí? Ahora le está hablando a Abraham y a los descendientes de él, o sea, pueblo judío. Dice, en cuanto a ti, guardarás mi pacto tú y tu descendencia después de ti por sus generaciones. Este es mi pacto, que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón entre vosotros. ¿Sí? Nosotros, gentiles, no tenemos por qué circuncidarnos, ¿verdad? Si bien esto le está hablando para el pueblo de Israel, los descendientes directos de Abraham, circuncidar el prepucio, ¿verdad? Que era para evitar infecciones, supuestamente médicamente está comprobado que eso evita infecciones. A nosotros en el Nuevo Testamento nos dice circuncidad vuestros corazones. O sea que nosotros, lejos de circuncidarse los hombres, tenemos hombres y mujeres que guardan nuestro corazón limpio y en santidad para el Señor, ¿verdad? Pero vamos a leer lo que les pedía. Vamos a seguir leyendo porque hay parte que nos acontece a nosotros. Dice en el 11, circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Y sabemos que el pueblo de Israel, ¿sí? Los que guardan, ¿verdad? Los que siguen la ley de Dios, se circuncidan. Todo varón judío se circuncidan a los, creo que 8 o 9 días, algo así de nacidos, circuncidan a los bebés, ¿sí?
Dice, y de edad, acá lo dice, y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. Debe ser circuncidado el nacido en tu casa, el comprado por tu dinero, y estará mi pacto entre vuestra carne por pacto perpetuo. El varón incircunciso, el que no hubiere circuncidado la carne de su prepucio, aquella persona será cortada de su pueblo, ha violado mi pacto. Dijo también Dios a Abraham, a Sarai tu mujer no la llamarás Sarai, mas Sara será su nombre. Sara quiere decir princesa. Y ella se llamaba Sarai. Ahí el Señor le dice que la llame Sara, princesa. Dice, y la bendeciré. Recordemos que Sara era estéril, ¿no? Y muy anciana. Abraham tenía 99 años y Sara era un poquito menor. Con razón, que estamos acá de la pasada. El Señor dijo que acortaría los días de sus escogidos. Por razón de sus escogidos para que no se perdieran, ¿verdad? Dice en el 16, y la bendeciré y también te daré de ella hijo. Sí, la bendeciré y vendrá a ser madre de naciones. Reyes de pueblos vendrán de ella. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió y dijo en su corazón, a hombre de 100 años ha de nacer hijo y Sara ya de 90 años ha de concebir. Imagínense a Beatriz embarazada. 81 años tiene la hermana. Amén. Pero para el Señor no hay imposible. Amén. ¿Sí? Era Sara, pero tú no tienes esposo. Igual en este tiempo ya el Señor no lo va a hacer, eso es lo que nos da cierta tranquilidad. Si quiere lo puede hacer, ¿verdad? Pero era Sara de 90 años, Abraham de 99, casi 100. Sí, y viene el Señor y les dice que les va a dar un hijo. Bueno, gloria a Dios. Ahí él se rió, ¿sí? Y dice, a hombre de 100 años ha de nacer hijo, y Sara ya de 90 años ha de concebir. Y dijo Abraham a Dios, ojalá Ismael viva delante de ti. Ismael era un hijo que Abraham había tenido con una esclava, una sierva, ¿sí? Porque se acostumbraba, era mal visto que el hombre no tuviera descendencia. Y entonces, como su esposa era estéril, la esposa tenía el derecho de darle a una de sus siervas, de sus empleadas, digamos, esclavas, para que él tuviera relaciones con ella y para tener un hijo, para que se continuara la descendencia. Eso era lo que se hacía, ¿verdad? No era una obligación, pero se estipulaba hacer eso porque el hombre que no tenía descendencia era mal visto, ¿verdad? Y si moría el hombre sin tener un hijo, el que lo heredaba era un esclavo, el mayordomo de la casa, ¿verdad? Entonces Abraham le había pedido a Dios un hijo. Y Dios le dijo que le iba a dar un hijo y que le iba a levantar una descendencia. Le hizo esta promesa. Pero Sara no se soportó y como vio que no le nacía el hijo, le dio a la sierva para que tuvieran un hijo. ¿Sí? Y ahí nació Ismael. Pero no era lo que Dios había prometido. No era en él la promesa. Dice en el 18, y dijo Abraham a Dios, ojalá Ismael viva delante de ti. Respondió Dios, ciertamente Sara, tu mujer, te dará a luz un hijo y llamará su nombre Isaac. Y confirmaré mi pacto con él como pacto perpetuo para sus descendientes después de él. Isaac quiere decir risa, porque Abraham se rió. Le causó gracia lo que le decía el Señor. Dice, y en cuanto a Ismael, que era el hijo que ya le había nacido, también te he oído. He aquí que le bendeciré y le haré fructificar y multiplicar mucho en gran manera. 12 príncipes engendrará y haré de él una gran nación. Pero nosotros no somos descendientes de Ismael. O sea, nosotros somos contados por la fe descendientes de Abraham en Isaac y en Jacob y en todo el linaje de nuestro Señor Jesucristo, porque somos injertados por Cristo, ¿verdad? Así que dice, y en cuanto a Ismael también te he oído, he aquí que le bendeciré y le haré fructificar y multiplicar mucho en gran manera. 12 príncipes engendrará y haré de él una gran nación. Mas yo estableceré mi pacto con Isaac, el que Sara te dará a luz por este tiempo el año que viene. Y acabó de hablar con él y subió Dios de estar con Abraham.
Entonces tomó Abraham a Ismael su hijo y a todos los siervos nacidos en su casa y a todos los comprados por su dinero, a todo varón entre los domésticos de la casa de Abraham, y circuncidó la carne del prepucio de ellos en aquel mismo día, como Dios le había dicho. Era Abraham de edad de 99 años cuando circuncidó la carne de su prepucio, e Ismael su hijo era de 13 años, cuando fue circuncidada la carne de su prepucio. En el mismo día fueron circuncidados Abraham e Ismael su hijo, y todos los varones de su casa. El siervo nacido en casa y el comprado del extranjero por dinero fueron circuncidados con él. Amén. Vemos la obediencia de Abraham. Inmediatamente hizo lo que Dios le había dicho. La señal del pacto era para el pueblo de él, los descendientes directos, la circuncisión. Fue y lo hizo en obediencia. Amén. Ahora nos vamos a ir a Hebreos, al Nuevo Testamento, y a ver cuál es el pacto en el cual nosotros estamos hoy en día, qué es lo que a nosotros nos atañe, ¿verdad? Hebreos 8, vamos a ir al libro de Hebreos, es el otro papelito que sigue, tú lo miras por arriba, Beatriz. No, arriba. Arriba. Bendito el Señor. Mientras vamos buscando Hebreos 8, vamos a hacer referencia a los pactos, ¿verdad? Que ha hecho Dios con Moisés también, que si no, en otro culto vamos a estar mirando los otros pactos que ha hecho el Señor, ¿verdad? Viendo cómo estableció los pactos con Moisés, muy importante también, que aquí en Hebreos mismo hace referencia, ¿sí?, a ese pacto con Moisés. Vamos a ir, si Dios quiere, el culto que viene a mirar realmente en el Viejo Testamento, ¿sí?, cómo establece Dios el pacto con Moisés y se muestra en una presencia que atemoriza al pueblo. Amén. ¿Qué página hubo? Hebreo 8 me dijo. Sí, Hebreo 8, el mediador de un nuevo pacto. Recordemos que es 8. ¿Y por qué no me salta? ¿Y por qué la Biblia Acá, no sale? acá. Gloria a Dios. Porque hay una que está vacía, Gloria. Amén. Eso es una Biblia de estudio, por eso tiene hojas que no son como las otras. Gloria a Dios. El mediador de un nuevo pacto, o sea que el pacto nuevo en el cual nosotros estamos ahora en el Nuevo Testamento, es nuevo, no es como el pacto con el pueblo antiguo, ¿verdad? El pueblo de Israel estaba en el pacto que hizo Dios con Moisés, ¿sí?, que era la de la ley, donde estaban los 10 mandamientos, pero además cantidad de ordenanzas que eran muy difíciles de cumplir. Eso es lo que vamos a ver el culto que viene a estudiar, cómo realmente era prácticamente imposible cumplir todas las cosas de la ley. Pero ese era el pacto que Dios había hecho con el pueblo de Israel, ¿verdad? Lo cual hoy día los mandamientos no son abrogados por nuestro Señor Jesucristo, o sea, no son dejados sin cumplimiento, los tenemos que cumplir, están dentro, ¿verdad?, de lo que nos habla nuestro Señor Jesucristo, pero sí las cosas, las doctrinas, las aplicaciones que Dios hacía para el pueblo de Israel, nosotros no. Por ejemplo, nosotros los varones no se circuncidan, lo hablan los mismos discípulos, ¿verdad?, en el Nuevo Testamento, de la circuncisión es para los judíos, nada más, no es para el pueblo de los gentiles, los cuales somos nosotros. Pero vamos a abocarnos ahora a Hebreos, que es bastante largo y muy sustancioso, digamos, es como un platito de poroto, muy sustancioso, así que hay que comérselo todo. Amén. Dice, ahora bien, el punto principal, lo que venimos diciendo, es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. ¿Sí? Vamos a hacer una pequeñísima explicación y esto lo vamos a ver con detalle el culto que viene, ¿verdad? Está hablando de la ley. El pueblo de Israel pecaba y ofrecía sacrificios. Quien ofrecía los sacrificios, o sea, ellos llevaban los animalitos y quien ofrecía los sacrificios era un sumo sacerdote. Pero ese sumo sacerdote era de carne y hueso y tenía pecado. O sea que primeramente él tenía que ofrecer por sus pecados y santificarse para luego ofrecer sacrificios por los pecados del pueblo. ¿Está? Eso es lo que nos dice. O sea, ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, y ese es nuestro Señor Jesucristo, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario, y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre.
¿sí? En el pueblo de Israel habían levantado un tabernáculo donde estaba el lugar santo, el lugar santísimo, donde se ofrecían los sacrificios, ¿verdad? Ahora el lugar santo, el lugar santísimo, ¿sí? Cuando nuestro Señor Jesucristo entrega su espíritu, se rompe el velo del templo, ¿sí? Y eso deja abierto la entrada al lugar santísimo. Ese velo cubría la entrada al lugar santísimo. Entonces Él nos da, digamos, la entrada al lugar santísimo. Para nosotros ese lugar santísimo es la presencia del Señor. Amén. La presencia del Señor la tenemos ¿cuándo? Cuando abrimos el corazón a Él, Amén. cuando estamos en intimidad con Él, cuando oramos a Él, donde sea que estemos, pero en comunión con Él. Amén. Amén. Bendito es el Señor. Y ese es nuestro Señor Jesucristo. Dice en el 3, dice, porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. O sea, ahí nos habla de los sumos sacerdotes terrenales, los de carne y hueso, los hombres que primero tenían que ofrecer algo por sus pecados para luego ofrecer sacrificios por los pecados del pueblo. Dice en el 4, así que si estuviese sobre la tierra, o sea, nuestro Señor Jesucristo, si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley. Dice, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndolo, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. ¿Verdad? Cuando a Moisés el Señor se le aparece y le da todas las instrucciones para hacer, ¿sí?, el tabernáculo, le da las medidas, le dice los materiales de lo que tiene que hacer, le dice las figuras que tiene que poner. Eso lo vamos a ver. No sé si lo vamos a ver acá, pero estaría bueno que aquel que quiera, yo luego en el culto que viene les voy a pasar los pasajes y lo lee, para que usted vea con detalle cómo el Señor les dijo que hicieran eso. Era para el pueblo de Israel, pero es imagen de lo que es de venir. Porque si bien el pueblo de Israel se había hecho un tabernáculo, en el cielo hay un tabernáculo. Y eso es figura de lo que hay allá. O sea que todo como es el tabernáculo nos hace dar una idea de cómo es realmente ahora en el cielo y qué es lo que nos espera. ¿Amén? Dice ahí, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. En el 6, pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, o sea, el de nuestro Señor Jesucristo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo, ¿verdad? O sea, si el pacto que Dios había establecido con Israel fuera perfecto, sí, no hubiese habido un otro pacto. Ahora hay otro pacto, así como hay un Viejo Testamento y un Nuevo Testamento. Si el Viejo estuviera perfecto, ¿sí?, no habría un Nuevo Testamento. Y recordemos, testamento es cuando hay muerte. Amén. Entonces vamos a ir mirando para llegar a lo que es el pacto donde estamos nosotros. En el 7 dice, porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Porque reprendiéndolos dice, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. No como el pacto que hice con sus padres, el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Así que fijémonos, el pacto que había establecido Dios con Israel, como dice ahí, no permanecieron en el pacto. No permanecieron. El pueblo de Israel se apartó del pacto que Dios había hecho con ellos. Muchísimas veces fueron desobedientes, ¿sí? Pero el Señor, como dice la palabra, siempre fue fiel. Amén. Aun cuando el pueblo había sido desobediente, cuando el pueblo clamaba a Él, ¿sí?, y se volvía, se arrepentía de las cosas, el Señor iba y los guardaba, los libraba, ¿verdad? ¿Sí? Pero Él se desentendió. Recordemos, Israel es su pueblo amado, sigue siendo, es su pueblo escogido, nosotros no, nosotros somos gentiles, Él nos ama, pero su pueblo Israel es su pueblo escogido. Y acá dice, yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Esto para que vayamos viendo qué importante es nosotros permanecer en el pacto en el que estamos.
Importante, porque si Él se desentiende de su pueblo por caer del pacto, por no permanecer en su pacto, ¿cuánto más no se desentenderá de nosotros si nosotros no permanecemos en el pacto? Vamos a llegar a qué es el pacto, ¿verdad? Ahora, ¿qué es desentenderse? Por ejemplo, si yo tengo un hijo y me desentiendo de él, no lo cuido, no lo protejo, me desentiendo. Encárgate tú o cuídate solo. Sí, bueno, pero eso es lo que hace el Señor. Y el Señor no nos dice pobrecitos, porque el Señor sabemos que nos da todo el entendimiento. Entonces nosotros no somos como un niño sin entendimiento. Por eso el Señor se desentiende de nosotros y tenemos que entender que cuando nosotros no permanecemos en el pacto, el Señor se desentiende de nosotros, porque Él es así, no puede negarse a sí mismo, ni acepta cohecho y no va a decir, ay, pobrecito. No lo va a decir de nosotros, ¿verdad? Así que tengamos eso por presente. Dice en el 10, dice, por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. ¿Qué es esto? Dice, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos. Sobre su corazón escribiré y sobre ellos y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Esto no es otra cosa que la obra del Espíritu Santo. Amén. Hoy en día. Porque si el Señor no tiene misericordia de nosotros y por su Espíritu Santo nos da el entendimiento, venimos a ser como, por ejemplo, profesores de literatura, ¿no? Que enseñan salmos o partes de la Biblia en un liceo. Lo toman como a un poema, pero no creen, pero no tienen entendimiento. Y así muchas personas pueden estar dentro de una iglesia y leer la palabra y quizás ir todos los cultos y no entender nada. No entender nada. Si el Señor no nos concede y si nosotros no disponemos el corazón para entender, ¿sí? Recordemos que el Señor le da entendimiento a quien Él quiere. Y podemos decir, qué malo el Señor. No es malo, porque ¿saben a quién Él quiere darle entendimiento? A quien quiere aprender. Entonces todo aquel que quiere saber, el Señor le da entendimiento. Hay personas que no les interesa aprender, entonces el Señor no les da entendimiento. Y nosotros a veces nos desvivimos, ay Señor, ábrele la mente, dale entendimiento, pero el Señor ve el corazón. Entonces ya sabe, no, este no quiere nada, ¿para qué le voy a dar entendimiento, verdad? Él le da entendimiento a quien Él quiere. ¿A quién Él quiere darle? A los que quieren de Él, a los que quieren conocerlo. Amén. Así que esa es la obra del Espíritu Santo. Ese es el nuevo pacto, ¿no? El Espíritu Santo nos tiene que guiar. Ahora vayamos sacando nuestras conclusiones para que el Espíritu Santo nos guíe. Si el Espíritu es santo, ¿cómo tenemos que ser nosotros? Santos. Amén. Dice la palabra del Señor, sed santo, pues yo soy santo. Ahí vamos viendo el pacto. El Señor nos da Espíritu Santo, pero sí, nosotros somos santos. Vamos a ir para ir entendiendo todo lo que es el pacto, ¿sí? Dice en el 11, y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Entendemos que la palabra no es para que la entienda el predicador. La palabra no es para que la sepa un pastor. La palabra no es de interpretación privada. La palabra es para que cada uno de nosotros la entendamos, porque Él nos da el entendimiento. Y es lo que dice ahí. O sea, ninguno enseñará a su prójimo. No quiere decir, ¿sí?, que no vengamos a la iglesia y aprendamos. Quiere decir que el entendimiento no lo da el que nos está hablando. Lo da el Espíritu Santo, si nosotros realmente lo queremos, ¿verdad? Lo anhelamos de todo corazón. Él lo da. Podemos decir, pero soy bruto, soy esto. No importa para el Señor. No hay nada imposible. Él es el Dios de lo imposible. Pero Él ve el corazón. Entonces muchas veces hasta que nuestro corazón no esté realmente decidido a recibir de Él, no llega el entendimiento, ¿verdad? Estamos embotados, tapados, ¿sí? Eso es lo que sucede. Pero cuando uno quiere, ¿sí?,
No hay cabeza dura, no hay corazón duro, el Señor hace la obra porque tiene un amor tan grande en la misericordia, ¿verdad? Entonces eso es lo que dice, ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo conoce al Señor, porque todos me conocerán desde el menor hasta el mayor de ellos. O sea, hay miles de personas que hacen cursos, que enseñan la palabra por curso. ¿Curso de qué si necesitamos el Espíritu Santo? Amén. Yo hago un curso de la palabra para estudiar y repito como un loro lo que me enseñaron, pero el Espíritu Santo no está en mí ni obran las personas a las cuales yo les hablo la palabra. Amén. ¿Verdad? Entonces, la palabra no es para ir a estudiarla, es para estudiarla, sí, pero en la presencia del Señor, que Él es el que nos capacita, Amén. el Espíritu Santo. Amén. Gloria al Señor. Dice en el 12, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. ¿Quién es que paga el precio de sangre por nuestros pecados, sino nuestro Señor Jesucristo? Amén. Y esto es lo que nos dice acá, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades, guiándonos a un arrepentimiento, como dice la palabra, ¿verdad? Que la benignidad de Dios nos guía al arrepentimiento, ¿sí? Nos ayuda a llegar al arrepentimiento. A veces tenemos que pasar por cosas que el Señor dirá, pero ¿por qué llegar a tal límite? ¿Por qué? Pero bueno, es necesario. Somos tercos, somos de cabeza dura y el Señor tiene su manera de tratar con cada uno y nos conoce y Él sabe hasta dónde y por dónde llegarnos, ¿sí? Algunos son dóciles y llegan pasando algunas cositas, ¿sí? Y otros tienen que pasar más o verse realmente rodeados para aclamar al Señor. Eso está en cada uno, pero el Señor nos conoce y es tan grande su amor y su misericordia que Él hace la obra, ¿verdad? De todo aquel que quiere. Dice ahí, en el 13, dice, al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. O sea, aquí nos está explicando, ¿verdad? Que todo el pacto, aquel que había con el pueblo de Israel, que ellos tenían que, o sea, a ver, no podían, por ejemplo, tenían que circuncidarse, tenían que guardar el sábado, que después vamos a ver cómo ellos hacen reposo en el día del sábado, ¿verdad? Es uno de los pactos que se hizo con Moisés, Moisés, ¿verdad? Todo eso vamos a ir viendo. Nosotros ya no, esas cosas no. Nosotros tenemos que serle fiel al Señor y cumplir lo que nos habla el Señor y nos enseña, ¿verdad? En el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto. Dice en el 9, dice, ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. Acá nos va a hablar, ¿sí? A partir del versículo 2, de cómo era el tabernáculo en el tiempo. Yo tengo el 9 grande, perdón. Exacto, el 9 grande y el 2 pequeño. Ahora pasamos para el capítulo 9, versículo 2. O sea, seguimos, ¿verdad? De largo. Acá. Ahí está. El capítulo 9, en el versículo 2, comienza a hablarnos de cómo era el tabernáculo en el tiempo de Israel, ¿verdad? Dice, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de los cuales cosas no se puede hablar ahora en detalle, ¿verdad? Porque es muy extenso. O sea, no es que no se pueda hablar porque sea privado, es porque es muy extenso, que es lo que vamos a ver el culto que viene, porque eso está en el Viejo Testamento. ¿Cómo era todo eso? Ahí cuando nos habla de querubines de gloria, esos son ángeles. Querubines, ¿sí? Estaban cubriendo el arca del pacto ahí, ¿verdad? Eso es imagen de lo que nosotros vamos a ver cuando estemos allá arriba, ¿verdad? Pero ahí eso era lo que hacía el pueblo de Israel, construyó todo eso por la directiva de Dios. Dice en el 7, en el 6. Dice, y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Vemos ahí, el sacerdote ofrecía
por sí el sacrificio y por los pecados de ignorancia del pueblo. Dice, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica este culto. O sea, si nosotros decidiéramos hacerle ofrendas al Señor para que nos santificara, no sirve, ¿no? Incluso las ofrendas que hacían en el tiempo de Israel, ellos no les limpiaba el pecado, como nos limpia nuestro Señor Jesucristo. Cubría el pecado, ¿sí? Los ayudaba a seguir, pero no los limpiaba de pecado, ¿verdad? Solamente nuestro Señor Jesucristo. Dice en el 10, ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención, ¿verdad? Vemos que para cubrir los pecados del pueblo de Israel, sí sacrificaban animalitos. Nuestro Señor Jesucristo, sí, fue el sumo sacerdote, como era santo, 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 por Él no tenía que ofrecer ningún sacrificio, y Él fue nuestro sacrificio. Un cordero perfecto que limpia los pecados, ¿sí? Limpia nuestros pecados. Dice ahí en el 13, porque si la sangre de los toros y los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Hermano, este versículo, Hebreos capítulo 9, versículo 14, memoríceselo, guárdeselo, anóteselo, porque el Señor nos limpia para que lo sirvamos. Dice, cuánto más la sangre, 14 chiquito. Cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. O sea que el Señor nos limpia nuestra conciencia. No solamente nos limpia de pecado, limpia nuestra conciencia, o sea, se lleva nuestras culpas. Pero ¿para qué lo sirvamos? No para que andemos jugando, para que lo sirvan, para que trabajemos para Él. Amén. Dice, así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Dice, porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador. Porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive, ¿verdad? O sea, con la muerte de Cristo nosotros recibimos el Nuevo Testamento. Este testamento de vida que nos da acceso a la vida eterna si queremos tomarlo, ¿verdad? Dice en el 18, de donde ni aun el primer pacto, o sea, el de la ley, fue instituido sin sangre. O sea, vemos que todos los pactos, ¿verdad?, se sellan con algo. Y el primer pacto tenían que hacer sacrificios para limpiar los pecados. Dice en el 19, dice, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, miren lo que hizo Moisés. Tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana escarlata e hisopo y roció el mismo libro. Y también a todo el pueblo. O sea, Moisés mojó un hisopo con la sangre del sacrificio y salpicó al pueblo. Y salpicó el libro que tenía la ley, ¿verdad? Dice diciendo, esta es la sangre del pacto que Dios ha mandado. Dice, y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión, ¿verdad? Vámonos al principio, viajemos a Génesis, cuando Adán y Eva pecan.
¿no? Adán y Eva estaban desnudos. No vamos a ir en... Yo solo te voy a hablar. Pero vamos a ir en nuestra mente, a recordar. Cuando Adán y Eva pecan, ¿verdad? Primero Dios los pone en el Edén. Ellos están desnudos, no sentían vergüenza, no sabían que estaban desnudos, no tenían maldad ninguna. Los animales no se los comían a ellos porque había de todo tipo de animales, leones, todo. No comían carne los animales, se sustentaban de las plantas, no se comían unos a los otros. Era todo hermoso. Dios paseaba con ellos ahí hasta que ellos pecaron. Cuando pecaron, conocieron que estaban desnudos y ellos se taparon con unas hojas de higuera. Cuando aparece Dios les habla, ellos se escondieron, porque a eso nos lleva a ser el pecado. Cuando nosotros estamos en pecado nos escondemos de Dios, porque nos sentimos acusados. Pero el que nos acusa es el diablo. Dios, si nos arrepentimos, nos perdona, ¿verdad? Ellos se escondieron. Entonces le dijo, tuve miedo y me escondí, y ahí Dios supo que habían comido de lo que Él les había dicho que no comieran. ¿Qué hizo Dios cuando los echa del Edén? Le hace vestidos de pieles. ¿Cómo les hace vestidos de pieles si no mató animales? O sea, hubo sangre para remisión del pecado que ellos habían tenido, ¿sí? Desde ahí el Señor ya marcó directamente que para la remisión de aquellos pecados, para limpiar o para tapar, digamos, porque no los limpiaba, era con sangre, ¿sí? Él les hace unos vestidos de pieles que eran de animales, obviamente, ¿verdad? Lo dice la palabra. Y por eso nos dice acá, ¿verdad? Que es la sangre intercede en todo. Por eso nuestro Señor Jesucristo muere cargando nuestros pecados, haciéndose maldito, ¿sí? En la cruz por nosotros, y es desangrado hasta la última gota, ¿sí? Y no en vano suceden todas las cosas. O sea, ¿por qué Dios preparó para que a un soldado lo perforara con una espada en su costado y de ese costado saliera sangre y agua? Para comprobar que hasta la última gota de sangre él había derramado. No quedó nada de sangre en su cuerpo, ¿sí? Por eso salió sangre y agua, porque ya no quedaba sangre. Hasta la última gota de su sangre fue derramada para pagar el precio de sangre por nuestros pecados. ¿Sí? Ese es el pacto en el cual nosotros estamos, ¿sí? Y ahí lo dice. Vamos a seguir ahí donde estamos. En el 23 chiquito, que subtítulo tiene el sacrificio de Cristo que quita el pecado. Amén. Quita el pecado, no lo tapa, lo quita. ¿Sí? 23 pequeño, chiquito. Sí. Amén. El sacrificio de Cristo que quita el pecado. ¿Sí? Sí. Amén. Dice, fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fueran purificadas así. O sea, nos sigue hablando de cuando Moisés roció con sangre todas las cosas, ¿verdad? Pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que esto. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios, ¿verdad? Sabemos que nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz. La cruz estaba en una parte elevada, ¿sí? De tierra, no levantada por mano de hombre, ¿sí? Y el pueblo estaba abajo mirando cómo él era crucificado, ¿no? Entonces, ¿dónde fue crucificado Cristo? En un altar, hecho no de mano de hombre, o sea, en una parte alta, que eso es altar, una parte alta de tierra. ¿Quién hizo todas las cosas? Dios. Esa parte alta no la hizo el hombre. Lo usaban ahí para crucificar. Ahí se ofreció nuestro Señor Jesucristo, en un altar no hecho de mano de hombre, ¿sí? Y no entró al lugar santo y al santísimo donde entraban los otros sacerdotes. Él entró a la presencia del Señor, al mismo lugar santísimo, ¿sí? Por eso tenemos un mediador de un nuevo pacto que, bueno, es nuestro sumo sacerdote, ¿verdad? Es lo que dice ahí en el 24, dice, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena,
De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. ¿Entendemos por qué nos cuesta tanto volvernos a Cristo cuando nos apartamos? Él se sacrificó una vez. No es como el pueblo de Israel que pecaba y todos los años iba y ofrecía y volvía y seguía pecando. No. Él se sacrificó una vez y nosotros venimos y nos arrepentimos y Él nos limpia. Ahora si nos apartamos, Él no va a ir a sacrificarse otra vez para venir a limpiarnos. Eso es trabajo de nosotros. Por eso cuesta tanto volverse al Señor, porque Él no va a ir a morir muchas veces por nosotros. ¿Sí? Aparte, lo dice la palabra, volvemos si el Señor lo permite. Porque si el Señor se cansa de nosotros, de apartarnos, no volvemos más. Si estamos jugando, no volvemos más, porque el Señor mismo no lo permite, ¿verdad? Ahí vemos tantas personas que dicen, sí, tengo que volverme, sí, tengo que ir, sí, sé que me estoy perdiendo, y no logran llegar. Entonces, no juguemos con este pacto que tenemos, ¿verdad? Lo dice en el 26, vamos a leerlo de nuevo. Dice, de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Imagínese a nuestro Señor Jesucristo siendo crucificado por cada vez que usted peca, por cada vez que usted se aparta y se va a hacer cualquier cosa, por cada vez que usted dice, el Señor sabe todas las cosas. Imagínese el sufrimiento que Él pasó para pasarlo cada vez que nosotros le fallamos. Dice, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan, ¿verdad? O sea, esto que dice es dado al hombre que muera una sola vez. Tenemos que entender, si nosotros nos morimos, se nos terminó la oportunidad. Entonces, tengo que estar consciente cómo estoy delante de Dios ahora, ya, cada día. Porque yo me muero y se me terminó. No hay, Señor, no me dio el tiempo. Señor, no sabía. ¿Qué le vamos a decir? ¿No? Cuando el Señor nos dice y nos ha hablado miles de veces diciendo en la palabra, no hay excusa. ¿Qué excusa le pondremos al Dios Todopoderoso? Ninguna, ¿sí? Por eso es tan necesario que nosotros no tomemos la Santa Cena indignamente. No participemos de la Santa, porque el Señor nos exhorta a través de Pablo también a no tomar la Santa Cena indignamente. Amén. Habría que seguir leyendo, pero no nos da el tiempo. Yo quiero que vayamos a Mateo 26. Está un poquito antes, yo no sé si se lo marqué a Beatriz. Precioso el Señor. 26, 17. Mateo, San Mateo. Precioso el Señor. 26, 17 dice, institución de la cena del Señor. Gloria a Dios. ¿En dónde estás? Sigue pasando. Precioso el Señor. Capaz que está el papel ahí, sí. A ver. Si me separo. Bendito el Señor. Gloria a Dios. Mateo 26, versículo 17. Está el papel, sí, entonces. Amén. Bendito el Señor. Hasta bien me porté. Gloria a Dios. Dice el subtítulo ahí, institución de la cena del Señor. ¿Dónde lo dijiste? Capítulo 26, versículo 17, pequeño. 17 pequeños. Sí, 17, pequeño. Bendito el Señor. 24. Gloria a Dios. Alabado sea su nombre. San Mateo era. San Mateo, capítulo 26, versículo 17. ¿Y dónde? ¿Número?
26, 17 pequeños. Gloria a Dios. Amén. Institución de la cena del Señor. ¿Sí? Acá nos está hablando de la Pascua, ¿no? Que era lo que iban a celebrar. Y nuestra Pascua es Cristo y fue sacrificado ya, ¿verdad? O sea, nuestro Cristo se ofreció por nosotros. Él fue el Cordero Pascual que quitó el pecado del mundo. Amén. O sea que nosotros no celebramos la Pascua, sino que la ordenanza que nosotros tenemos del Señor es celebrar la Santa Cena. Y dice que cada vez que hagamos, que celebremos la Santa Cena, hagamos memoria de Él. Ahora vamos a observar aquí. Aquí está nuestro Señor Jesucristo. No ha sido sacrificado todavía y están para celebrar la Pascua, ¿verdad? Dice, el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole, ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Y él dijo, id a la ciudad a cierto hombre y decidle, el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12, y mientras comían dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle, ¿soy yo, Señor? Entonces él respondiendo dijo, el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad el Hijo del Hombre va según está escrito de él. Mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo, ¿soy yo, maestro? Le dijo, tú lo has dicho. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Amén. La Pascua que se celebraba era la conmemoración de que Dios había sacado al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, ¿verdad? Entonces ellos celebraban la Pascua, ¿sí? Comían cordero con panes sin levadura, ¿sí? Y con hierbas amargas, ¿sí? Era lo que comían para rememorar aquel día, ¿sí? Porque ellos habían, en Egipto el Señor les dijo que comieran esta Pascua y que con la sangre de estos corderos marcaran los dinteles de la puerta, o sea, la parte de arriba de la puerta, para que el ángel que venía a matar a todos los primogénitos del pueblo de Egipto no tocara sus casas, ¿sí? O sea, que esta sangre hizo que la muerte pasara por alto la casa del pueblo de Israel, ¿verdad? La sangre de nuestro Señor Jesucristo nos da vida y hace que la muerte pase de nosotros porque nos limpia de pecado. Él fue nuestra Pascua y fue sacrificada. Lo vuelvo a repetir, no celebramos la Pascua. Esto lo hizo el Señor en su última Pascua, ¿sí? Dejando pie para la Santa Cena. Instituyó la Santa Cena del Señor, ¿sí? Cosa que sus discípulos nunca habían conmemorado. O sea, en la Pascua no se hacía esto de bendecir el pan, y porque lo hizo nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Ahora fijémonos que Él dice, bueno, el cuerpo es el pan, ¿verdad? No lo dice acá, pero lo dice también en las otras partes, que por nosotros es partido su cuerpo, ¿verdad? Y también dice, porque esto, dice en el 28, es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de los pecados, ¿sí? O sea que la sangre de nuestro Señor Jesucristo fue derramada para limpiar de nuestros pecados, para perdonarnos, para llevar todas nuestras culpas, ¿verdad? Ahora prestemos muchísima, pero muchísima atención a esto. Aquí está Judas. Aquí está Judas tomando la Santa Cena, participando de la Santa Cena y participando de esa Pascua, ¿verdad? Y este hecho que le dice el Señor, que el que moja con él en el plato, el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. Y a un Judas le dice, soy yo, Señor, y él le dice, tú lo has dicho, ¿sí? O sea que cuando nosotros le fallamos al Señor, sabemos que le estamos fallando. Nadie le falla sin entendimiento porque Él se hace entender, ¿verdad?
Judas igual tomó la Santa Cena. ¿Y qué pasó con Judas? Porque Judas lo iba a entregar. Ni siquiera tenía honestidad dentro de él, ni siquiera le importaba. Porque en el tiempo antiguo, cuando se reunían dos para cerrar un pacto, para un trato, eran honorables las personas, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si yo me reúno con Beatriz para cerrar un pacto, pero el pacto era económico, o sea, Beatriz quería sacar cierta ventaja, ¿sí? Ella no mojaba conmigo en el plato, porque eso era símbolo de confianza. Y mucho menos lo que hizo nuestro Señor Jesucristo, y está escrito en otra parte de la palabra, mojaba el pan. Si, por ejemplo, yo no tenía malas intenciones y mojaba el pan y se lo daba a Beatriz, Beatriz no lo tomaba, porque ella quería alguna ventaja, no lo tomaba, porque eso significaba confianza, ¿sí? Pero entonces aquí nuestro Señor Jesucristo nos está mostrando los Judas de hoy, que toman la Santa Cena indignamente, que no les importa, ¿sí?, la sangre de Cristo, que no les importa el pacto, y la toman quizás pensando por el que dirán, la toman sin escudriñarse realmente, ¿sí? La toman indignamente, y el Señor nos muestra también que todo aquel que toma la Santa Cena indignamente es consciente, lo sabe, porque si no lo supiéramos, el Señor dice, pasa por alto los tiempos de nuestra ignorancia, ¿verdad? Si por ejemplo yo tomo la Santa Cena hoy, consciente de que estoy bien con el Señor, y dentro de 2 días el Señor me muestra que yo estoy fallándole en cierta cosa, ¿sí? El Señor pasa por alto los tiempos de mi ignorancia porque Él sabe que yo no sabía o no me había dado cuenta, ¿sí? Ahora, si yo estoy consciente de que estoy haciendo algo mal, soy un Judas. Y nosotros podemos decir, qué horrible, cómo Judas entregó a Jesús con un beso. Y Dios dirá, qué horrible, cómo pisoteamos la sangre de su Hijo, ¿verdad? Por tanto, no podemos tomar la Santa Cena indignamente. Lo dice en Corintios y lo vamos a leer ahora cuando participemos de la Santa Cena. Por eso muchos duermen y enferman y están muertos, ¿sí?, espiritualmente. Muchas veces por hacer participar de la Santa Cena, para no volverme atrás, para que no lo que dirán, o por ni siquiera pensar, o porque no me importa, vienen enfermedades, se me cierra el entendimiento, ¿sí? Estoy muerto espiritualmente. ¿Por qué? Porque no tomé en serio este pacto. Entonces tenemos que entender que la Santa Cena no es un juguete. Y como lo dice el Señor, tenemos que hacerlo en memoria de Él, en memoria de lo que Él hizo por nosotros. Por tanto, tenemos que escudriñarnos a nosotros mismos. Este es nuestro Dios, ¿sí?, que no se desdice, que no tiene por inocente al culpable. Y es fiel, pero recordemos la definición de pacto: acuerdo entre 2 o más partes que obliga a ambas a cumplir una serie de condiciones. No voy yo a reclamarle a Dios si yo no estoy cumpliendo el pacto. El pacto de Él es que me limpia de todos mis pecados y yo me arrepiento. Ahora, ¿yo qué le voy a reclamar al Señor que me guarde cuando Él nos dice que si no estamos en el pacto se desentiende de nosotros, nos avisa? Nada de lo que hacemos es sin conocerlo. Por tanto, el Señor nos dice, no hay excusa, ¿verdad? Entonces, que realmente esto sea un precedente para seguir estudiando y conociendo al Señor, pero sobre todas las cosas, para que cada vez que hagamos memoria de lo que es la Santa Cena, de lo que es, la hora del Señor, que compartamos la Santa Cena, realmente nos escudriñemos a nosotros mismos y no la tomamos indignamente, porque mucho mejor es dar un paso al costado y decir, esta vez yo no participo, ¿sí?, como lo hemos hecho todos en alguna vez y lo han hecho muchos hermanos. Es más, yo recuerdo, una de las Santas Cenas que fuimos a la iglesia central, la esposa del pastor dijo que nos contó después otro culto que ella no participó de la Santa Cena porque sentía que no le estaba siendo fiel al Señor con toda la manera que podía, que no estaba dando lo mejor de sí, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que escudriñar, ¿verdad?, si realmente no le estamos fallando al Señor, para no tomar la Santa Cena indignamente. Cada uno sabe, ¿verdad?, como aquí el mismo Judas sabía si lo estaba traicionando al Señor o si no le estaba siendo fiel. Que realmente podamos escudriñarnos y pidámosle al Señor que Él nos dé el entendimiento, ¿sí? Así que en este momento yo voy a hacer una oración para entregar la palabra y pido a los presentes que van a tomar la Santa Cena que estén orando con el Señor, poniéndose a cuenta si hay que pedir perdón y arrepentirse. Hagámoslo, ¿verdad? Y que aquel que decida realmente tomar la Santa Cena a conciencia sea realmente
tomándola dignamente. Amén, por el bien de cada uno. Amén. Bendito Padre, te damos las gracias, Señor. Gracias por tu preciosa palabra, Señor. Padre Santo, gracias. Sigue exhortándonos, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Y ayúdanos, Santo Dios, a permanecer en santidad, Padre. Ayúdanos a retener todo esto que tú nos vas enseñando, Padre. Y ayúdanos a escudriñarnos cada día, Señor. Que cada día podamos escudriñarnos como si fuéramos a tomar la Santa Cena, como si fuéramos a ser partícipes, porque debemos de permanecer en este pacto precioso, Señor. Padre Santo, ayúdanos, mi Señor, a no tomar las cosas a la ligera, Señor. Padre, te rogamos que tú estés ministrando, Padre Santo bendito, sobre todo aquel que escucha tu preciosa palabra, Señor. Lleva entendimiento, discernimiento, Padre, que la benignidad tuya siga guiando el arrepentimiento, abriendo los corazones y el entendimiento, Señor, para derramarnos delante de ti, para abrirnos de par en par, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, sigas tú salvando, sanando, rescatando, Padre, confrontando, Padre Santo, en el nombre de Jesús, Señor. Lleva sanidad, Padre Santo bendito, física y espiritual a todo aquel que la necesite, Señor. Y sea tu santo nombre glorificado, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Gracias te damos, Señor. Amén.